material. Entonces les encargo, bueno, ocasionalmente alguien deja abierto su micrófono y se escucha un poco de ruido. Claro, cuando tengan que participar, pues adelante, ¿no? Bueno, voy a compartir entonces el material. Hoy vamos a, vamos, quiero asegurarme que ya ahí está, dice la presentación. Ya se ve la presentación. Ya se ve. Ya, profe. Ok, muy bien. Bien, vamos a continuar hablando todavía de plántula, pero vamos a hablar ahora algunas formas de obtención de plántula, pero no a través de semilla, sino a través de propagación vegetativa. O sea, la propagación asexual incluye, aparte de injertos, esquejes, acodos, otras formas de propagación de ese tipo, donde se utiliza una estructura vegetal. También en la propagación asexual está lo que se conoce como apomixis, pero no vamos a hablar aquí de apomixis. Es un fenómeno que implica la reproducción sí asexual, pero que es a través de la semilla. No sé si en alguno de sus cursos han visto o conocen este concepto de apomixis. Es algo también interesante que se puede manejar, sobre todo para la producción de semilla. Por ejemplo, cuando alguien ya formó un buen híbrido, digamos, una semilla híbrida. Ustedes saben que para formar un híbrido, pues, implica formar primero las líneas, hacer las cruzas y hasta encontrar una buena aptitud combinatoria específica entre diferentes líneas. Y entonces, se puede usar esa semilla para continuar la propagación. Antes de seguir, quiero preguntarles, ¿alguien está grabando? Grabando está bien, porque a veces a mí se me pasa. ¿Alguien ha estado grabando las clases? Que estaría excelente. ¿Con quién? No sé con quién. ¿La optativa o qué? ¿Perdón? Ahorita me parece que las está grabando Maciel. No. Está en Teams. Pero alguien le ha dado de grabar para... Digo, está bien si le está... Aparece que ya le está grabando David ¿Tú Maciel o los algo puedes así. estar grabando? ¿Por qué no encargamos a Sergio? Porque de repente uno quiere guardar, otro y así, para evitar cualquier confusión o que de repente no se guarda nada. Sergio, ¿te podemos encargar que guardes siempre las clases? Lo que pasa es que mi internet es de muy mala calidad. Ok. Bueno, o alguien más voluntario, porque de repente uno se le pasa y alguien que quiera grabarla, que diga yo, y le encargamos que la grabe casi, excepto que en una ocasión no pueda por alguna razón, nos comunica. Bueno, a ver si alguien se anima que grabe una vez. Yo ¿no? le intento, profe, y si no puedo, Bueno. le aviso. Ok, ¿cómo te llamas? David Maciel. Ok, está bien, no sé. Por favor, te encargamos, ¿no? Cuando no puedas o alguna ocasión que tengas algún inconveniente, ya nos avisas, ¿no? Gracias. Sale, yo le aviso. Bien. Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, le estaba comentando que, aparte de la producción de plántulas o de cualquier planta, a partir de una semilla que tiene un origen seco, otros mecanismos. No lo vamos a ver en detalle, nada más quiero comentar que uno de ellos es la propagación o reproducción asexual mediante apomixis. No voy a dar la clase de apomixis, pero les voy a comentar nada más en qué consiste
y en su momento, o a lo mejor ustedes ya lo han visto en otros temas, porque es algo muy interesante, incluso en el mejoramiento genético de los materiales que se van desarrollando, porque fíjense, cuando hay apomixis, ocurre que si ustedes ya formaron un buen híbrido, ya formaron dos líneas que combinan bien y tienen una buena aptitud combinatoria específica, entonces esa línea o ese híbrido nuevo, que es una F1, lo pueden seguir propagando, ¿sí? Y lo que se hace es agarrar de la semilla, o sea, siembran la F1 y les da unas semillas, o sea, se forman semillas, y ustedes o el productor puede tomar de su cosecha esa semilla y entonces las características genéticas de la nueva planta es igual que la del híbrido original, ¿sí? Y eso, aunque es un poco difícil de poder incorporar genes de apomixis a los materiales, pero por ejemplo, imagínense, ya tienen un buen híbrido de jitomate, ¿verdad? Y a ese híbrido lo quieren seguir reproduciendo, o sea, ya no van a comprar semilla. Esa misma agarran de los frutos de esas plantas, agarran la semilla, le dan un proceso de manejo de la semilla y después esa misma semilla es la que van a volver a sembrar y mantener las mismas características genéticas, pues sería lo interesante. Ese proceso, o sea, hay una explicación genética de cómo ocurre, es porque no ocurre en el caso de, ustedes saben que hay, durante la meiosis, se separan los grupos cromosómicos y se forman los gametos en cada lado, ¿sí? Pero en ese caso, en el lado femenino, fíjense que no ocurre meiosis. Entonces se mantienen las mismas características del material a partir del cual se inició. Solo que eso sí tendría sus complicaciones, la verdad no sé bien qué implicaciones o cómo se puede manejar eso desde el punto de vista de las empresas semilleras, porque a ellos no les convendría para nada que se reproduzca de esa manera su material. Y además implicaría estudios de incorporar algunas características. Ese carácter de apomixis está controlado por pocos genes. Entonces implicaría un programa de mejoramiento genético, ¿verdad? Que podrían hacer las mismas especies para incorporar el gene de apomixis a esos híbridos, ¿sí? Entonces, la ventaja potencial es que el productor compraría su semilla y tomaría la semilla de su propia planta, la siembra como cualquier otra semilla y estaría obteniendo nuevamente el mismo híbrido, ¿verdad? Digo, es algo muy interesante que se pudiera hacer, es algo complicado, pero existe esa posibilidad. Bueno, fuera de lo que es la apomixis, otras formas de reproducción asexual que se utilizan en el caso de hortalizas es la obtención de plántula mediante injertos y mediante esquejes enraizados. A ver si me permiten un segundito, nada más quiero traer una pluma para ir anotando algunos detalles. Bueno, entonces está la posibilidad de injertos y esquejes. En este caso, sabemos que la planta que provenga de cualquiera de esas dos formas, pues genéticamente es igual que la que viene de semilla.
Solo que en el caso de injertos, lo que se hace es partir de semillas, ¿verdad? De plantas. Vamos a obtener primero las plántulas de semilla y después vamos a hacer la unión de las dos partes para generar una nueva plántula, ¿sí? Y en el caso de esquejes, lo que se va a hacer es que ya una planta que está en desarrollo, que forma brotes, vamos a colectar esos brotes y le vamos a desarrollar el sistema de raíces para lograr una nueva plántula. Entonces, bueno, cualquiera de los dos procesos son muy interesantes y vamos a tratar de entenderlo porque cada uno requiere un protocolo especial para lograr plántulas con buena calidad. En el caso de injertos, la razón principal por la cual se opta esa forma de obtener las plántulas es por los problemas que se tiene ya en producción, ¿sí? Y principalmente problemas fitosanitarios. En algunos casos por problemas de sales en los suelos o algún otro problema de ese tipo, pero principalmente es por los problemas de varias enfermedades que presentan los cultivos y también por la ocurrencia de nemátodos. En el suelo, los nemátodos son uno de los problemas muy fuertes que enfrentan los productores. Bien, entonces vamos a ir entendiendo qué es y cómo funciona. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Entonces, un injerto es una unión fisiológica de partes distintas de las plantas para conjugar las mejores características en una nueva planta. Entonces, el objetivo principal de hacer un injerto es evitar el contacto de una variedad que nos interesa, que normalmente esa variedad es sensible, ¿sí?, a algún problema que se presente en el suelo o en el sustrato, sobre todo cuando estos están contaminados o infectados por algún patógeno. Normalmente son híbridos comerciales los que aquí se manejan, ¿sí? O sea, nos interesa mucho ahí las características de ese híbrido comercial, ya sea que porque tenga un buen tamaño de fruto, un buen peso de fruto, un buen color, ¿sí?, buen sabor, buena vida de anaquel. O sea, hay muchas características o atributos que debe tener la variedad que vamos a seguir produciendo. Pero muchas veces estas son sensibles a algún patógeno o a varios patógenos, y entonces a veces no es posible producirla bien o no produce lo que tiene como potencial porque es afectado en la parte de la raíz. Entonces, por eso parte de los objetivos es también aislar la variedad del patógeno por medio de otro material que es resistente a esos patógenos, ¿sí? Eso lo conocemos como patrón o portainjerto. Un segundo. Entonces, una vez que hemos identificado las dos partes de interés, la parte de la variedad o del híbrido, normalmente F1 con unas características, entonces cosa de buscar con qué podríamos
injertarlo para que la planta entonces sí sea muy productiva. Estos son algunos de los problemas que se puede presentar, entre otros, por problemas de fusarium, por problemas de Phytophthora, por problemas de Rhizoctonia o por problemas de nematodos en el suelo, ¿sí? Entonces, la variedad, mientras no es atacada por estas enfermedades o plagas del suelo, funciona bien, rinde bien y expresa su potencial genético. Pero una vez que está presente alguno de esos patógenos, entonces se afecta grandemente y así acaba con la planta. Entonces, sería muy interesante mantener esas características, perdón, esas características de la variedad, pero complementándole con la tolerancia o con cierto grado de resistencia a alguna de estas enfermedades. Entonces, los injertos están basados en el uso de patrones resistentes. Varios de estos patrones que se utilizan en la formación del injerto en hortalizas son silvestres, ¿sí? Entonces, uno de los aspectos que hay que buscar en un patrón que se va a utilizar o un patrón porta injerto es que tenga un sistema radical muy fuerte y abundante. ¿Y esto por qué? Porque le va a dar a la planta mayor capacidad de absorción, mayor potencial de bombeo de agua y nutrientes, mayor resistencia o tolerancia. A veces dicen que no se puede hablar de resistencia, pero sí alta tolerancia al ataque de patógenos. Y cuando hay daños a la raíz, hay una recuperación rápida. Además debe tener un buen anclaje y que finalmente estas características de la planta que vamos a usar como injerto le va a dar muchas ventajas a la nueva planta al formarse esa unión, el injerto entre el patrón y la variedad que requerimos cultivar. Bien, entonces hay mucho trabajo recientemente sobre esta parte de los injertos, porque los problemas que enfrentan los productores cada vez son más fuertes. Los que producen en suelo, cada vez los suelos están más contaminados, cada vez hay más plagas, enfermedades en el suelo. Lo mismo los que producen en condiciones de hidroponía en invernadero. Los sustratos, si se mantienen por más tiempo, cada vez se contaminan más y entonces la incidencia de plagas, enfermedades es fuerte, aún en condiciones de invernadero. Entonces, por eso se ha desarrollado mucho esta tecnología y lo usan principalmente las empresas grandes, pero hay quienes incluso como empresa tienen especialidad en eso de generar o de crear o vender planta injertada. Obviamente que ahí no hay problema con la semilla porque para hacer el injerto se ocupa tanto la variedad como el porta injerto, entonces se tiene que adquirir primero la semilla. Entonces existe toda la tecnología y hay empresas que se dedican a producir planta injertada y ahorita vamos a hablar mucho más de esto. Hay varias hortalizas que se pueden injertar. Profe, Principalmente el jitomate, ¿sí? tengo una duda. Adelante. Sí. ¿Qué tan frecuente o qué tan posible es que se mezclen el material genético de ambos? O bueno, que la variedad injerto
presente características del portainjerto. Eso no ocurre. Nunca ocurre eso, más bien porque la función del injerto es proveer las características necesarias para la parte de la raíz. Y la parte que va arriba es la que va a dar la producción. Entonces, no ocurre esa, o sea, no hay esa posibilidad. Son dos partes que se unen con objetivos muy claros. Una para darle fortaleza a la raíz y otra para mantener la producción que buscamos. Entiendo que tu idea es de que si en algún momento, digamos, que si el portainjerto puede ser que tenga buena raíz, resistente o tolerante a varias enfermedades, pero que ese mismo portainjerto, si lo produjéramos como tal, daría tal vez frutos de mala calidad, pequeños y todo eso, ¿no? Entiendo que esa es la pregunta, pero no ocurre. O sea, lo que se va a obtener en la producción son las características del híbrido que queremos manejar. Uh-huh. Lo comentaba porque, bueno, donde estoy laborando, usan esta tecnología de injertos. Sí. Y hubo alguna ocasión en la que me tocó estar con una planta que presentaba características de saladet y de bola. El injerto es bola y el portainjerto es saladet. Y el Inge me dijo que hay raras ocasiones que llega a ocurrir esto, y me dijo, creo que se les llaman quimeras o algo así. Ok. Sí, bueno, hay un fenómeno que se llama quimeras, son ligeras modificaciones de las plantas, pero no es ocasionado por el injerto. O sea, las quimeras pueden ocurrir una planta que proviene directamente de semilla, ¿no? Que hay algunas alteraciones o algunas modificaciones, algunos genes seguramente por alguna razón, algún factor ambiental seguramente, y que expresan características que no son propias de la variedad o del injerto, o de la variedad que estamos manejando. Entonces, eso llega a pasar aún sin necesidad de una injertada, ¿sí? Pero la verdad es que es poco, ¿sí? Entonces, digamos, no debe ser una preocupación que vamos a producir otra cosa, ¿no? Entonces, normalmente puede ser que de repente una planta, dos plantas por ahí, aparezca esas características, pero no es característico, no es consecuencia directa de un injerto. Puede que alguna planta ocurra eso, pero les digo que también ocurren esos fenómenos de quimeras, que incluso, o sea, ves la planta igual que las demás, pero alguna de sus partes, algunas ramas o sus hojas se ven de otro tono, de otro color, un racimo ahí medio raro, pero es muy poco frecuente. ¿Ok? Qué bueno, Gracias. si están trabajando ahí donde estás con esto de injertos, pues si tienes comentarios y agregar algo que nos sirva a todo el grupo, y sería muy, muy interesante. Bueno, realmente era una pregunta ¿Okay? también, pero ya la contestó hace rato usted, sobre por qué el uso de los injertos en lo que es la agricultura protegida, si se supone que podemos manejar todos esos problemas fitosanitarios que se llegasen a presentar. Y la pregunta o duda era más también sobre los costos, porque me imagino que una planta injertada o comprar plantas injertadas es mucho más barato que cambiar sustratos a cada rato. Aquí utilizan bolis de fibra de coco. Y la pregunta era, ¿qué tanto en porcentaje, por así decirlo, qué tan barato sale el comprar plantas injertadas en relación a si fuera a cambiar sustratos con cada 2 ciclos, por ejemplo? Ajá. Sí, o sea, la verdad es que resulta mucho más económico. O sea, porque estar cambiando ya un sustrato o sea, aparte de comprar el sustrato, hay que desechar, quitar la mano de obra de estar secando un invernadero todo el sustrato, ¿no? Poder meter sustrato aparte de la mano de obra
y parte el costo del material. Y es costoso. Entonces, una planta que viene así de una semilla, una planta normal, digamos, que vale 4 o 5 pesos, una planta normal, una planta injertada, vale como el doble. No sé ahí donde tú estás ahorita en cuanto está o a cómo están adquiriendo o vendiendo, no sé si producen y ven en qué precio, pero es como el doble, más o menos del costo. Si una planta vale 4 pesos, injertada vale como 5 o hasta 12 pesos. Ahí depende mucho de qué variedad se esté manejando, ¿verdad? Porque, Pues aquí la variedad la variedad que me comentó el ingeniero que están metiendo tiene un costo de 18 pesos. La planta injertada. Sí. Sí, sí puede llegar a valer todo eso. Nosotros, no sé en qué parte está ubicados la empresa donde estás. Aquí en Nosotros Texcoco. Estábamos en Texcoco. Ok. Habría que checarlos. Ojalá tuviéramos oportunidad de visitar. Pero con unos productores que estuvimos trabajando varios años nosotros, en Acatzingo, Puebla, ellos mandaban a que les produjeran su planta en Guanajuato y les estaba costando entre 10 y 12 pesos una planta ya injertada. Seguramente ya aumentó porque los costos de las semillas cada vez son más caras, ¿sí? Entonces, pero por ahí andan, digamos de 10, si tú dices 18 pesos, de 10 a 18 pesos una planta ya injertada, cuando normalmente cuesta como 5 pesos, ¿no? Entonces sí es más cara, pero ese incremento en el costo pues va a dar varios beneficios y al final se compensa mucho el costo adicional del injerto con los beneficios que vamos a ir revisando y que da como resultado el injerto, ¿no? Sí, habrá que ver qué variedad es la que están metiendo, pero sí, 18 pesos parecía un poquito caro, pero pues no lo dudo porque las semillas cada vez están de mayor costo. Sí, Okay, me parece que entonces, es la continuamos. misma empresa la que maquilaban, porque igual maquilan aquí en Guanajuato y es producto para exportación, entonces pues sí lo vale. Sí, sí. No, sí, sobre Profesor, todo para exportación, lo que buscan, sí, ahorita, Sergio, lo que buscan muchos productores que van a exportar es que tengan muy buena vida de anaquel, sus productos, ¿verdad? Y sí hay variedades con esas características, pero les digo, son cada vez más caras las semillas, ¿sí? Adelante. el costo de la semilla, de una semilla, ¿cómo se llama? Que va a servir como porta injertos, ¿como en cuánto anda? Varía un poquito, pero si hablamos de jitomate, más o menos anda como 5 pesos una semilla. No, yo estoy hablando del patrón, o sea, de la semilla, silvestre. No, sí, el patrón también es caro. Ah, también. También es caro. Es caro, sí. Sí, lo que pasa es que, miren, no hay muchas semillas o muchos materiales para usarse como portainjertos. Entonces, como hay pocos, entonces eso, pues eleva el costo, ¿verdad? Pero sí también son caros, 4 o 5 pesos la semilla. Y otros 4 pesos la semilla híbrida, ya son 8 pesos de puro material, ¿sí? Por eso están a 12 pesos o un poco más ya una planta injertada. Entonces, sí, pero tiene sentido de decir 18 pesos. Sí, yo le estoy hablando que hace como 2 años, estos productores en Puebla estaban comprando a 12 pesos, ¿sí? Pero ahorita ya subió la semilla, ya subió todo, y yo creo que sí están entre posiblemente unos 15 pesos, 18 pesos, y no duden que algunos los estén vendiendo hasta 20 pesos, ¿no? Pero les digo, vamos a ver que esto da muchos beneficios. En Melchor Entonces Ocampo, sí aquí en el Estado de compensa. México, la están dando a Ajá. 22 pesos.
A 22 pesos, ¿sí? Sí, sí. Ahí habría que, siempre que, por ejemplo, si ustedes van a comprar plántula ya injertada, conviene asegurarse bien qué variedades son las que están trabajando, porque hay patrones diferentes con resistencias o tolerancias un poco diferentes, y para también asegurarse que la variedad que quieren producir es esa. Entonces, lo que hacen algunos productores es que ellos envían la semilla que quieren que les injerten, ¿sí? El que produce el injerto se dedica a sembrarlas. Él maneja su planta patrón, y el productor dice, yo quiero esta variedad, bolas, saladera, la que sea, y le envían la semilla, y se supone que los que se dedican a producir, obtener los esquejes, deben de llevar un control estricto de eso, ¿no? Para que no haya confusión. Pero ese es el mecanismo, ¿sí? Si está a 22 pesos, les digo que vale más o menos unos 5 pesos una semilla de la variedad, otros 5 pesos del injerto, ya son casi 10 pesos, ¿no? Entonces sí es posible que ahorita ya estemos hablando de esos costos. Yo me quedé hace 2 años en 12 pesos. Pero la semilla estaba a 2 o 3 pesos, ¿no? Entonces, pues sí, era rentable para la empresa que se dedique a la producción de plata. Es que también este año... Profe, yo tengo una pregunta. Sí. A ver, uno primero, por favor. ¿Cuál suele ser el porcentaje de éxito de los injertos? ¿El 100? Es prácticamente el 100. Póngale una falla, digamos, del 2%. Normalmente casi todo es exitoso, ¿sí? O sea, claro, teniendo todos los cuidados, siguiendo todo el protocolo, ¿no? Si uno no sabe hacer el injerto, mejor ni meterse porque es mucho costo de semilla, ¿verdad? Entonces, pero la gente que tiene la experiencia para hacerlo es un alto porcentaje, ¿sí? Digamos mínimo 95%, pero sí es casi todo, prende muy bien. En el caso particular de jitomate, pues la verdad el secreto está nada más en saber colocar el clip que une las dos partes, ¿no? Pero casi siempre hay prendimiento, y de ahí manejar las condiciones de temperatura, de humedad, de cuidar que no se contamine la parte del injerto y el resto de la plántula, y entonces casi siempre es un alto porcentaje de prendimiento. Ajá. Ok, gracias. Sí, ¿alguien más quería comentar? Sí. Creo que Sergio quería decir algo más, Sí, ¿no? lo que pasa es que estaba yo leyendo una vez, o no me acuerdo si dónde lo vi, que se puede, por ejemplo, estaba viendo que de la calabaza se usa como patrón el chilacayote. Ajá. Pues ¿Qué tan sí viables es son ese posible, tipo de combinaciones? pero aunque no, sí es posible. Lo que en el caso de calabacita o las cucurbitáceas se han utilizado. Ahorita les voy a poner unos ejemplos por ahí adelante que les puedo mostrar, que se pueden usar algunas cucurbitas máxima, por ejemplo, o exitus, o sea, algunas variedades, digamos, silvestres, ¿sí? Que se han usado. Ahorita tengo unos ejemplos ahí para mostrarles, un poquito más adelante. Es Hirsutum, creo que es la especie. Ahorita más adelante por ahí tengo algún ejemplo para ilustrarles. Bien, entonces, ese es el detalle el asunto de las semillas, de los costos, de los injertos, ¿verdad? Sin embargo, como les comento, aunque es caro, pues hacer una planta injertada sí tiene varios beneficios. Primero, es que el injerto le da mucho mayor vigor a esa planta que estamos produciendo, y eso fíjense que es bien notable. O sea, si tenemos un invernadero donde tenemos plantas de semilla normal sin injertos y otra con plantas injertadas, se nota el vigor que tiene la planta.
Y fíjense que por eso mismo, como le da mucho vigor a la nueva planta, se ha optado, y eso ayuda un poquito. Finalmente el productor hace cuenta de que si su semilla o su planta injertada le va a salir a 20 pesos, el productor toma como que si le costara 10 pesos. Por esta razón, normalmente una planta injertada se maneja a 2 tallos. Entonces, eso es una ventaja. Y se puede manejar a 2 tallos porque sí le da mucho vigor a esa planta. Y hemos visto que cuando hay plantas injertadas y se maneja un solo tallo, como que se hace muy vegetativa. Sí se desarrolla muy frondosa, mucho vigor, pero entonces al manejarlo a 2 tallos, se podan las plantas, se poda el ápice. Ahorita por ahí vamos a ver algún ejemplo. Se poda el ápice de manera que se generan o se inducen que 2 yemas que están ahí medias dormidas, se pueden desarrollar en 2 ramas, ¿sí? Entonces se forman plantas con 2 tallos. Y al productor le conviene mucho eso, porque ahora sí que compra dos. Entonces los 20 pesos que costaba, pues ya él dice, no, pues ya mi planta injertada, pues me sale por tallo a 10 pesos, ¿sí? Y cada uno de esos tallos es tan productivo como si manejara una planta normal a un solo tallo. Por la característica de vigor que le da el injerto, ¿sí? Entonces, algo interesante. Otra característica, además del vigor, es que los frutos tienden a ser de muy buen calibre. Claro, esto depende también de las características ya de por sí de la variedad, ¿verdad? Pero el portainjerto le da todavía como un poquito más de potencia, digamos, a la planta para que tenga la capacidad de formar y desarrollar frutos de tamaño grande, de buen calibre y muy comerciales. Entonces, esas características se van conjuntando, que es lo que justifica al final el uso de una planta. Además, hay materiales que le aportan a la planta mayor tolerancia a la salinidad. Esto en especial para zonas donde los suelos donde el problema de la conductividad eléctrica del suelo es elevada. Entonces, una posibilidad también de manejar o de producir en esas condiciones de suelo es a través del uso de planta injertada, ¿sí? Incluso un poco a tolerancia a bajas temperaturas, ¿sí? Además de la tolerancia que le da de las enfermedades, ¿verdad? Entonces, juntando estas características, vemos que tiene varios beneficios que da la planta injertada, y por eso es que los productores, muchos productores actualmente están usando planta injertada. Eso quiere decir también que es un negocio producir planta injertada. Lo que sí hay que asegurarse de obtener plantas con calidad, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere dedicarse a eso, yo creo que tiene un potencial de negocio muy bueno, ¿no? Siempre y cuando garantice alta calidad de la planta injertada, ¿verdad? Aquí nada más por poner algunos ejemplos de algunas enfermedades que se presentan en el caso del cultivo de jitomate y que los portainjertos pueden resolver este problema. De Fusarium, de Verticillium. Les comentaba que uno de los grandes problemas que se enfrenta con un productor es la presencia de nematodos, ya sea en el suelo o en el sustrato, porque les comentaba que no importa que sea en hidroponía, con el tiempo también se va contaminando el sustrato. Y lo más difícil de quitar son los nematodos, porque muchas veces, aunque se aplique un nematicida, de repente vemos que el nematodo desaparece, pero no es que se haya acabado, sino que estos se van hacia la profundidad, se profundizan. Entonces, después de que, o cuando sienten el aroma de los productos químicos, pues dicen, aquí hay algo, pues ya después de
vuelven a aflorar. Entonces es un problema bien difícil y los nematodos arrasan con toda la producción. Dañan los vasos vasculares y dañan todo, ¿sí? Hagan de cuenta que es un fusarium igual que está atacando porque daña todos los tejidos de la planta. Y es muy notable. Se forman las agallas, que seguramente lo han visto en sus cursos de parasitología o de cursos de enfermedades y plagas, cómo se forman las agallas, los nódulos, y esos nuditos o bolitas que se forman, pues afectan la absorción de agua y nutrientes, y la planta empieza como a marchitarse. ¿Verdad? Es un síntoma así muy característico de la presencia de nemátodos. Entonces, pues sí es muy afectada la producción, al grado de que el productor llega a optar por mejor abandonar el cultivo en vez de estar controlando, porque resulta muy costoso y lo que puede obtener ya es muy poco. Entonces, en este caso, los injertos también ayudan a resolver esos problemas de nemátodos. Y otras enfermedades, incluso virus que se llegan a presentar, también algunos por injertos tienen esa tolerancia y hacen que la planta funcione y desarrolle mucho mejor. Es decir que incluso yo he visto que algunos injertos tal vez las plantas realmente no son resistentes y yo creo que los que hablan de resistencia y tolerancia tienen razón. Es bien difícil que haya una planta o un patrón en este caso que sea resistente totalmente a las enfermedades. Más bien, algunos de estos, aunque son también susceptibles, dice que tienen la capacidad de estar regenerando raíz más continuamente. Eso, nosotros tuvimos la experiencia con estos productores en Puebla, donde veíamos que incluso al arrancar la planta, que era injertada, al escarbarle y ver su raíz, aún había nematos y habían algunos otros daños de enfermedades, ¿sí? Pero la planta, ustedes observaban la planta, el tallo, las hojas, los frutos, todo estaba bien. O sea, frutos con calidad, produciendo bien, aun cuando había daños en la parte de la raíz. Lo que sí observábamos es que esos portainjertos que se utilizan tienen mucha capacidad de estar regenerando nueva raíz. O sea, se daña por un lado, pero ya vienen otras, ya hay otras nuevas que son las que están haciendo la función. Entonces, aunque haya daños en ocasiones, esa capacidad es lo que hace que las plantas sigan funcionando bien y entonces, pues sí, no se afecta la producción. Bien, entonces, hay varios patrones, vamos a ir viendo un poquito más. Estos son algunos ejemplos de jitomate. Y también se usa bastante el injerto en sandía, ¿sí? Es una planta de sandía injertada. También, en el caso de sandía es interesante los injertos porque dan beneficios como un mayor rendimiento. Esto es a consecuencia de que si las plantas están recibiendo agua y nutrientes sin afectarse, hace que el fruto sea de mayor tamaño, ¿sí? Un fruto más grande pues va a dar más kilos y si la planta va a producir el mismo número de frutos en total, al final el rendimiento por planta o por unidad de superficie va a ser mayor. También tolerancia a la salinidad, como ya comentábamos, tolerancia a las bajas o muy altas temperaturas. Y algo también importante es el sabor. ¿Sí? En el caso de la sandía, pues yo creo que la mayoría nos gusta una fruta que sea, pues, dulce, digamos, ¿verdad? No queremos frutas insípidas. La mayoría nos gusta que tengan muy buen sabor, ¿sí? Y eso depende de la concentración de azúcares, ¿verdad? O una forma de medirlas en los grados Brix, ¿sí? Entonces, hacen que se incrementen los grados Brix, entonces también es una característica de calidad y que eso tiene un efecto en el precio de mercado, ¿no? Además de la vida de anaquel, un fruto de sandía después de un tiempo pues ya pierde sus
propiedades. Entonces, con los injertos le dan de lograr más días de anaquel. Y también hay patrones resistentes a fusarium, a algunos virus, ¿sí? Algunas bacterias, algunos nemátodos, ¿sí? Entonces hay varias razones por la cual también se puede utilizar planta injertada en el caso de sandía. También hay injertos en melón, ¿sí? No tengo algo así muy específico de la calabacita, pero lo que se usa en melón normalmente son plantas de cucurbitáceas, las que se utilizan como patrón, ¿sí? Entonces, resistencia, por ejemplo, para melón dan resistencia hacia algunos de estos injertos para fusarium, ¿verdad? O verticillium, en berenjena también se hacen injertos con tolerancia o resistencia a verticillium. Y también se hace injerto en pimiento. Pimiento es un cultivo muy especial que tiene un muy buen precio en el mercado, pero uno de los principales problemas de pimiento, como cualquier tipo de capsicum, es fitóptero, ¿sí? Entonces, el poder disponer de plantas de pimiento injertadas, pues nos va a dar muchas ventajas en este caso. Entonces, en un portainjerto debemos de buscar, pues, características por ejemplo, que sea inmune o que sea muy tolerante o resistente a las enfermedades. Les decía que algunos no tienen la resistencia total, pero tienen mecanismos que les ayudan a que la planta siga funcionando, como la capacidad de regenerar sus estructuras. En el caso particular de estos, nuevas raíces. Debe haber ausencia de otros parásitos que puedan afectar. Los portainjertos deben ser vigorosos, rústicos, fuertes, ¿sí? Obviamente que debe haber afinidad genética con la variedad para que funcione bien. O sea, hacemos un injerto de jitomate con un híbrido comercial con variedades silvestres, no hay problema, hay afinidad genética. También, si vamos a hacer injertos en melón, pues, o en calabacita, pues tiene que ser con calabacitas para que tengan, pues, semejanza genética, ¿verdad? Y el injerto funcione. O sea, esos principios son para todo tipo de injertos. Y aplica también aquí en este caso de hortalizas. Además de que debe haber compatibilidad genética, digamos, debe haber compatibilidad en cuanto a los tamaños en diámetros. O sea, si vamos a injertar una plántula de jitomate, digamos una plántula de 30 días, su diámetro ha de ser como de 3 milímetros, más o menos, ¿no? Puede ser un poquito más, un poquito menos. Entonces, tanto el injerto como el portainjerto deben de ser más o menos similares en sus diámetros de tallo para que haya también ese acomodo, digamos, de los tejidos y pueda funcionar bien el injerto. Entonces, en el caso de jitomate, hay bastantes estudios y las empresas que se dedican a eso cada vez buscan más nuevos injertos con nuevas características que le den tolerancia o resistencia a las enfermedades. Y fíjense que pues, lo interesante de esto es que la mayor parte de los portainjertos que se ocupan son de materiales silvestres, porque es ahí donde realmente está la diversidad genética posible, ¿verdad? Para encontrar nuevos portainjertos, porque no vamos a encontrar esto en materiales comerciales. Ningún material, ningún híbrido comercial con buenas características va a ser resistente a estos problemas. Tendrán algún grado de tolerancia, pero donde se busca, ahí es la parte interesante para los que hacen
fitomejoramiento, porque eso es lo que se hace en el caso de portainjertos. Seguramente las empresas están haciendo mejoramiento genético para buscar portainjertos con mejores características que los que ahora se tienen. En el caso de tomate, hay varios, pero los más comunes son estos uno que se conoce como Maxifort y Multifort, ¿sí? Entonces, estos materiales dan pues, tolerancia o buena resistencia a varios patógenos. Y hasta ahorita es lo que más se está manejando. En sandía, es lo que les comentaba, se están manejando patrones que son de cucurbita máxima con cucurbita moschata, ¿sí? Y también hay otros tipos de cucurbitas que se están manejando como portainjertos. Y estas son de las más silvestres, porque es ahí donde les digo que se encuentra la mayor diversidad genética y la posibilidad de encontrar genes para tolerancia o resistencia a esos problemas en la raíz, ¿sí? Entonces, hay varios en sandía. El melón es algo parecido. Se están usando algunas curvitáceas, ¿verdad? Para ser portainjertos en la formación de estas plantas. Hay varias hortalizas, no solo tomate, hay muchas otras hortalizas que se manejan con injertos. Aunque en México no se produce mucho la berenjena, en el noroeste se produce algo. En Sinaloa o en Baja California hay zonas donde sí se produce algo de berenjena. La mayor parte para exportación, pero en otros países se está produciendo berenjena y también con plantas injertadas, ¿sí? Y hay varias especies que han estado aprobando para la misma tolerancia a esas enfermedades que pueden llegar a la berenjena, aunque hasta ahora la berenjena es una especie que no es tan afectada, es bastante resistente, es una planta un poco rústica todavía. Ustedes saben que a medida que se va haciendo mejoramiento, a medida que se va produciendo más, también enfrentan a nuevas plagas o enfermedades. Bien, entonces, pues lo que se trata en un lograr el éxito, como decían, ¿qué tanto? El éxito de unir las dos partes que conformen a la nueva planta, la parte de la variedad, del lidio y del portainjerto. Entonces hay una fase de compatibilidad y de unión de las estructuras, ¿sí? Más o menos esa fase de unir una y otra parte, pues dependiendo de la especie, pero en unas 2 semanas se tiene listo, ¿no? 2 o 3 semanas prácticamente está bien unidas las dos partes, ¿sí? Y ya es una nueva. Pues al inicio hay que empezar a observar, casi siempre cuando se hace un injerto los primeros días, o sea, todavía ni siquiera, o sea, no se observa la unión, pero desde el momento en que se ponen en contacto los tejidos, ¿verdad? El gilema y floema, que se ponen en contacto de las dos partes, entonces empieza a haber el proceso de cicatrización, ¿verdad? De unión, hay procesos de división celular para formar ese callo, ¿sí? Y empieza a darse las primeras conexiones entre los haces vasculares, ¿sí? En los primeros días. Y finalmente tiene que haber una unión completa, ¿verdad? Entre gilema y floema de cada una de las partes que van a formar el injerto. Entonces, ahí es donde tiene que haber también afinidad genética y afinidad en el tamaño o diámetro de las estructuras para que esto ocurra, digamos, más pronto. Hay que tener varios cuidados al hacer un injerto.
Uno de ellos muy importante es la temperatura, ¿sí? Sabemos que la temperatura es un factor que por sí afecta a todo proceso de división celular, ¿sí? Entonces, cuando se van a unir dos partes, entonces ahí lo que empieza a ocurrir es que se van formando nuevas células. Hay un proceso de división celular, ¿sí? Y la temperatura va a tener un papel primordial para que empiece a formarse ese callo. Más o menos se recomienda, igual que en jitomate y en las curvitáceas, que son plantas que requieren temperaturas más o menos igual, alrededor de unos 25 grados centígrados, ¿sí? No debe ser menos de 15 grados ni más de 30 grados centígrados. O sea, son las temperaturas normalmente que ocupan estas plantas. Si usted le pregunta a un productor o quien sea cuáles son las temperaturas a que se debe manejar el jitomate, por ejemplo, pues ya saben, ¿no? Que es alrededor de 25 grados centígrados en la parte aérea, ¿sí? En la raíz, ligeramente más bajo, pero digamos alrededor de 20 grados. Entonces, esas temperaturas son también las que se deben de manejar cuando se está haciendo un injerto, alrededor de 25 grados centígrados. En tal caso, o sea, sabemos que es difícil mantener temperaturas muy constantes, pero pues que no baje de 15 y que no vaya a ser más de 30, porque sí tenemos, o sea, un problema de, ahí puede haber fallas. La pregunta que me hacían, ¿qué porcentaje de prendimiento puede haber en un injerto? ¿Es alto? Sí, se cuidan bien los factores también ambientales, como la temperatura. Asimismo, la humedad relativa también es importante. En un ambiente de baja humedad, vamos a tener más fallas en el injerto. Por lo menos un 90% o sea, un 80-90% de humedad relativa es la que se debe manejar para lograr una buena formación de callo, ¿sí? Sí, entonces ahí hay que cuidar mucho, hasta un 90% en los primeros días, después se puede bajar un poquito más para evitar también la posible incidencia de alguna enfermedad o de algún patógeno, ¿sí? Entonces, eso hay que cuidar. Pues los que se dedican a hacer injertos, ustedes pueden hacer pruebas así como cascarita, como decimos, agarrar de la misma planta como para practicar. La misma planta le cortan y obtienen las dos partes, o agarran de otra planta y la unen con un clip, y hay quienes hasta le pueden amarrar con un pequeño plástico, una cinta, lo que sea. Pueden hacer las pruebas y no es tan complicado. O sea, sí hay ese proceso natural, digamos, de cicatrización, pero de que sea alto el porcentaje de prendimiento, esa es la diferencia, ¿verdad? Porque una empresa que se dedica a esa producción de injertos no va a arriesgar ni su semilla ni la semilla del productor, ¿verdad? Son compromisos porque se hacen contratos. Son contratos que ellos firman de que para tal fecha, una vez que ya tengan todo el material y que les hayan pagado, obviamente, una parte, hacer un contrato de cuándo van a tener la planta, con qué características, con qué calidad y en qué porcentaje y todo, ¿no? Entonces ellos no pueden arriesgarse a los días. Nosotros podemos hacer pruebas así, en campo abierto si queremos, y una que otra nos va a aprender, pero dedicados a la producción tiene que seguirse también las indicaciones para que se asegure esa calidad de plántula. Entonces se ocupan cámaras de germinación especial, ¿verdad? Donde se puede controlar la temperatura a 25 grados, buscando que no sea tan ni que baje de 20 ni arriba de 30, ¿sí? Con alta humedad relativa, ¿sí? Pues ahí se requiere todo el equipo para movilizar las charolas de allá para acá. Hasta tienen una especie de carritos o trenes, ¿sí? Para mover las charolas con el cuidado y que todo funcione bien, ¿sí? Para llenar el sustrato, o llenar las charolas con sustrato para la siembra, el rellenado el riego y todo esto, como lo explicamos en la primera parte. Ellos deben de seguir todo ese procedimiento bien para asegurar plantas también, la planta original de calidad. Además, se ocupa
de un invernadero especial. Aquí sí, en este caso, si decíamos que para la producción de plántula, plántula normal, se requiere un invernadero especial para la producción y obtención de esquejes, plántulas no de esquejes, ni enraizados, plántulas injertadas. Ya estoy pensando en el siguiente tema, ¿no? Para producir plántulas injertadas se requiere un ambiente muy seco. Entonces, es lo que hay que disponer en el caso que se ocupe producir plántulas injertadas. Dependiendo del tipo de material o el tipo o la especie, tipo de hortaliza, será el tipo de injerto que se ocupe. Yo creo que esto ustedes lo ven más en detalle en algún otro de sus cursos. No sé si en fruticultura o no sé en dónde, en qué curso ven todos los métodos de injerto. Aquí vamos a hablar nada más de uno o dos que se ocupa en el caso de hortalizas. Entonces, una vez que ya decidimos que vamos a manejar planta injertada, esas son las etapas que implica el proceso. Hay que hacer una planificación de la siembra. Profesor, una pregunta. ¿Sí? Hay que hacer la ¿están siembra utilizando del portainjerto. las ¿Perdón? diapositivas? Sí lo estoy pasando, ¿no se ve? Bueno, yo no lo estoy viendo, no sé si los demás. Yo A sí lo ver, veo. ¿sí lo están viendo? Igual. Igual. Ha de ser problema de... Ah, ok, entonces es mi Va a internet. ser un problema de tu internet. Sí, seguramente. Ojalá que... Sí, estoy mostrando las diapositivas. Bueno, como quiera, sigan la clase, se los voy a hacer llegar de todas maneras, ¿no? Entonces, hacemos una planificación, hacemos la siembra del portainjerto, igual de la variedad. Se hace prácticamente al mismo tiempo, el mismo día. Preparamos todo el ambiente, ¿sí? El manejo del injerto, la fusión. Es decir, hay una parte que hay que hacer un despuntado cuando les digo que hay que generar dos ramas, ¿sí? Se generan dos brotes, ¿no? Se elimina el ápice principal, ¿sí? Y trasplantes y aclareos y el manejo de todo el injerto, ¿no? Entonces, tenemos ahí el portainjerto y la variedad, que les decía, tiene que ser igual, grosor de tallo. A veces hay una ligera variación porque la misma planta puede variar, ¿no? O sea, no depende, algunas cosas no depende de uno. Lo que sí depende de nosotros es darle los factores ambientales favorables para que todo venga, hacer la siembra uniforme, la profundidad, todo lo que ya hemos hablado, para que crezcan igual todas las plantas. Porque la siembra que vamos a hacer depende del crecimiento de las plantas y esto según de las condiciones climáticas, buscando que coincida el grosor de tallo tanto del patrón como de la variedad, ¿sí? Entonces, tanto el patrón como la variedad obviamente que solo se puede injertar en un periodo corto de tiempo, o sea, tiene que ser rápido, no podemos dejar cortar y dejarlo ahí por mucho tiempo, no tiene que ser inmediato. Entonces ahí podemos ver un invernadero donde tenemos las plantas ya en desarrollo que estamos preparando para hacer el injerto. Se requiere ambiente especial, o sea, hay que darle a veces, o sea, eso sí requiere mucho control ambiental, hay que darle la intensidad de luz suficiente, así como se habló de temperatura, también se requiere una luz, una intensidad, digamos, de alrededor de 3.000, 4.000 pies bujía. O sea, es una intensidad, un brillo solar bajo, ¿sí? Entonces, esos cuidados en el ambiente hay que tenerlo para que sea exitoso nuestro injerto, ¿sí? Entonces, si es necesario poner unas mallas sombra o unas cortinas, lo que sea necesario para lograr ese ambiente favorable, ¿sí?
aquí es otra vista, ¿verdad? Donde tenemos ahí la planta buscando las condiciones óptimas climáticas, ¿verdad? Como luz de, ya decíamos, 3.000, 4.000 pies bujías, temperatura de alrededor de 25 grados centígrados, 20 grados, humedad relativa más o menos de un 70, 80% o hasta 90% en algún caso. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos nuestras plantas que están listas para ser injertadas. Entonces, parte de esto es muy importante que el personal que va a hacer esta actividad sí tenga la experiencia suficiente. O sea, debe ser personal especializado, ahí está mal escrito especializado, ¿verdad? Pero debe ser gente con habilidad técnica para que esto también funcione bien. Y además, esta gente tiene tanta habilidad que hace muchos injertos al día. Entonces, pues eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Y debe haber alguien que esté dirigiendo todo y revisando que todo esté haciéndose bien para que la planta que van a entregar, si es un encargo de un productor, pues vaya de la máxima calidad posible, ¿sí? Se requieren incluso algunas mesas especiales como esta, por ejemplo, donde vamos a tener nuestras charolitas, ¿sí? Incluso ahí se ve con algunas lámparas, o sea, todo el equipo necesario, y sobre todo también un ambiente inocuo, ¿sí? Debe estar prácticamente estéril el área donde va a hacerse esta actividad, ¿sí? Si hay mucha intensidad de luz, bueno, se pueden manejar algún tipo de sombra, mallas sombras como estas, para bajar intensidad y que no se nos vaya a deshidratar en ningún momento cualquiera de las dos partes del injerto. ¿Sí? Entonces, una vez que la planta llega a su etapa de injerto, que normalmente en condiciones de temperatura de unos 25 grados centígrados, más o menos se alcanza en un mes o en unos 25 días, de 25 a 30 días, y ahí está lista nuestra planta. Y fíjense que el injerto de jitomate, la verdad es muy sencillo de hacerlo, solo que hay que tener los cuidados para que no se vaya a contaminar, ¿sí? Que la planta esté del mismo grosor, tanto el injerto como el corta injerto, ¿sí? Que esté sana, o sea, todos los cuidados que hay que tener previo al realizar el injerto, porque en sí el injerto no es tan complicado como van a ver. Lo único, antes se cortaba de esa forma las plantas, y lo que se hacía era ponerle, unirlos y ponerle un plastiquito, amarrarlo, o sea, buscando un mecanismo de cómo juntar las dos partes, porque son tallos muy delgados. En frutales esto es mucho más fácil, digamos, porque son estructuras más gruesas, más dignificadas, pero aquí son estructuras sensibles, entonces costaba un poquito más. Pero ya hace varios años para acá, que los que hacen injertos empezaron a diseñar un sistema de clip, son unos pequeños plásticos que unen las dos partes. Y entonces eso vino a facilitar muchísimo el hacer un injerto. Como se ve acá, miren, ya se cortó acá la planta, digamos, esta parte ya es las plantas del portainjerto, y entonces se acomoda ahí, es un clip de plástico, es así un poco suave, ligeramente flexible, se atora, se sujeta acá, y aquí arriba la parte que corresponde a para el corte se usa incluso estas navajitas de Gillette, porque deben ser muy filosas, porque el corte debe ser muy uniforme, ¿sí? Entonces, si usan una navaja que ya está muy desgastada, les va a hacer el corte así como en partes, ¿sí? Aquí el corte sí debe hacerse en uno solo, o sea, en un jaloncito cortan para que quede bien uniforme la superficie donde se van a unir las dos partes. Entonces se coloca ese clip y sobre ese se va a poner la otra parte, que es ya la variante. Ahí se ve. Entonces ahí están haciendo la
labor de cortes y acomodo y colocación del clip. Es un clip especial de hacer el injerto. Sí, entonces, y ahí vemos, ¿verdad? Como aquí ya tienen cortados los brotes, o sea, todo preparado y están haciendo el injerto, ¿verdad? Ahí se ve, están cortando los materiales, buscando siempre, digamos, de una plántula que mida como 15 centímetros, más o menos se corta lo que es la variedad, dejando unos 10 centímetros, digamos, a 12 centímetros de altura de la plántula que se va a manejar como variedad, ¿sí? Y más o menos a esa altura, o un poquito más abajo, se corta la planta que va a ser el patrón. ¿Sí? Entonces, ya una vez que se tiene acomodado, unidas las plantas, pues se le da un ambiente de alta humedad para que no se deshidraten. Y aquí ya vemos pues nuestra planta injertada, ¿sí? Entonces aquí son unos cubitos de lana de roca, pero igual se pudo haber hecho es porque aquí en este caso ya originalmente la planta estaba desarrollando ahí el patrón, ya se trajo la variedad y ya se acomodó, pero si estaba desarrollando en charolas, pues ahí se deja. Ok, entonces ahí, después de unos días, pues prácticamente está lista nuestra planta, ¿sí? Miren, aquí se ve la planta ya injertada. Hasta aquí venía la planta completa, pero les comentaba que una de las ventajas que tiene el uso de portainjertos es que le da a la nueva variedad o a la variedad que se está manejando mucho vigor. Entonces sostiene muy bien dos tallos, ¿sí? Entonces, al eliminar el crecimiento principal, el brote principal, el ápice, ¿sí? Estas hojas que se están formando acá, aquí en su pegadita al tallo, tienen dos yemas, cada una tiene una yema, que potencialmente se puede desarrollar en una rama. Y eso es lo que se aprovecha. Entonces se elimina el punto de crecimiento, entonces se inducen dos tallos, ¿sí? Y es lo que el productor le van a entregar ya su planta injertada, pero con dos tallos, ¿sí? Y aquí se aprecia un poco más en la siguiente figura, cómo ya vienen desarrollando esas dos yemas que se dejaron, ¿sí? Y para formar finalmente una planta injertada con dos tallos. Aquí está ya nuestra planta injertada, aquí ya, ahora sí, aquí se ve bien los dos brotes, ¿verdad? Y prácticamente está lista para el plante. Ahí está la planta, que se puede trasplantar al suelo o se puede trasplantar a un sustrato como sea el sistema ya de manejo que se vaya a dar posteriormente, ¿sí? Aquí ya es en un sistema hidropónico, ¿verdad? Se traen las plántulas y ya se trasplanta en un sistema aquí de almohadas, que puede ser ya el sustrato que en este caso es fibra de coco, pero igual puede ser en cualquier otro sustrato. Incluso nosotros aquí manejamos mucho el tezontle. Los productores con los que estuvimos trabajando en Puebla manejan también el tezontle, o también en Puebla manejan otro tipo de material de mina que se llama es un tipo de arena, tepetzil se le llama, ¿sí? También es arena de mina, ¿sí? Entonces ya de ahí en adelante, pues el manejo que se tiene que dar al cultivo, ¿verdad? Pero ya de una planta injertada, como cualquier otro sistema, ¿sí? Aquí podemos ver cómo es la capacidad que tienen esas plantas de formar raíces, pero raíces sanas, ¿verdad? De una planta injertada. Mientras una planta que no se injertó, pues se ve daños, oxidación, sus raíces enfermas, etcétera, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, son plantas ya como de 10 meses en invernadero, ¿verdad?
que ya alcanzaron como 10 metros de longitud, porque aquí se bajan las plantas, pues plantas que ya forman 25 hasta más racimos por planta, un ciclo al año. Entonces, es una ventaja que tendría si se quiere manejar el sistema convencional, donde solo se establecen 2 o 3 plantas por metro en un solo ciclo al año. Bueno, una alternativa para lograr mantener más o menos la densidad de población con la que se inicia es con el uso de planta injertada, ¿sí? Porque de otra forma, después de unos, ¿qué será? 10, 12 racimos o 15 racimos, muchos productores ya prefieren, aunque establecieron inicialmente su sistema de cultivo pensando en un solo ciclo al año, normalmente cuando llegan como a unos 15 racimos, pues ya la planta está muy dañada y hasta ahí llega su cultivo, como por ejemplo en Holanda o en esos países, en Francia o en Estados Unidos, que llegan a sacar un ciclo todo el año y logran los 30 racimos, porque tienen un ambiente mucho más controlado en sus invernaderos. Pero en México, en muchas empresas ocurre que después de los 10, 12 racimos, pues ya empiezan a tener muchos problemas fitosanitarios, ¿sí? Entonces, en vez de tener, se establecieron 3 plantas por metro cuadrado al principio, es decir, 30,000 plantas en una hectárea. Ya para estas alturas ya no tienen las 30,000 plantas, ya tienen solamente 20,000 plantas o menos, o sea, ya casi la mitad de la población. Entonces, no se logran nunca los altos rendimientos que se debiera, porque las plantas se van enfermando y se van enfermando cada vez más, ¿sí? Y ya que va acabando el ciclo, pues ya solamente hay la mitad de la población o menos de plantas, ¿sí? Entonces el rendimiento también se va bajando. Entonces es una ventaja o una posibilidad de lograr, si no al 100%, pero sí lograr un poco más plantas por metro cuadrado, o sea, mantener más o menos estable la densidad de población inicial, si se manejan plantas injertadas. Es una posibilidad. Por otras razones puede haber otros problemas que no permitan llegar hasta esa fase con una alta densidad, pero bueno, da la oportunidad. Pues, como decíamos, da mayor productividad, mayor producción. En algunos casos, por ejemplo, en Estados Unidos hay empresas que logran hasta 75 kilos por metro cuadrado. Esto es 750 toneladas por en un año. O sea, es rendimiento muy alto con plantas injertadas, por supuesto, con un buen control del ambiente del invernadero, con un buen manejo, con una buena nutrición, con inyección de CO2 y con toda la tecnología, ¿no? Hay muy buen cuajado de fruto, ¿sí? Muy buena calidad de fruto, muy buen peso de fruto, ¿sí? En algunos países incluso meten luz artificial, sobre todo en los países nórdicos, porque ahí tienen muchas horas, sobre todo hacia el invierno, muchas horas con oscuridad, poca luz en el día, ¿sí? Les da la oportunidad de manejar con luz artificial plantas injertadas para ser vigorosas y lograr rendimientos muy altos, con más tecnología, obviamente. Son también variedades que le puede dar la característica de ser no solo vegetativas, sino también con bastante formación de frutos, como parte del potencial y el vigor que aporta el injerto, ¿sí? Ya decíamos, tolerancia a algunas enfermedades, algunos problemas de salinidad del suelo o del agua, ¿sí? Algunas resistencias, entre comillas las resistencias, porque no siempre ocurre, ¿sí? Plantas con mucho vigor, con mucha producción, y se sigue trabajando en esto. Sobre todo en Holanda, en Francia, están trabajando, haciendo pruebas, por un lado por el mejoramiento genético y por otro lado por el manejo del ambiente, buscando que con plantas injertadas puedan lograr cada vez una mayor producción por metro cuadrado o por planta. Y ya hay resultados muy alentadores con el uso de injertos. Bien,
Entonces, con esto, pues, se llega así, de manera muy sintética, concluir que los portainjertos que se ocupan para lograr obtener plantas injertadas permiten, ¿verdad?, una mayor producción o una mayor productividad sin que haya modificaciones de la calidad genética de la variedad que utiliza, ¿sí? Y otra ventaja que yo veo también bien importante con el uso de las plántulas injertadas es que el hecho de darles mejores características, mejor defensa a la planta contra plagas y enfermedades, es que se hace menos uso de productos químicos y por lo tanto el fruto que se obtiene pues es más inocuo, es de más calidad, que para el productor también le va a significar un mejor precio de venta, ¿sí? Y para el consumidor es alimentarse con productos de mejor calidad en el sentido de lo que llamamos inocuidad, ¿sí? Entonces, como ven, es una alternativa también más de producción que sí vale la pena estudiarla más, manejarla, entenderla y que sí se está usando mucho actualmente por los productores en todo el mundo, incluyendo a los productores de nuestro país. Bien, pues ahí terminamos. Si tienen alguna pregunta. Yo sí, profe. Sí, adelante. ¿A qué edad la plántula se vuelve viable para hacer el injerto? Más o menos, la mayoría, en el caso particular de injertos en jitomate, les decía que en función de la temperatura, pero una planta más o menos se injerta cuando tiene 30 días. 28, 30 días, no más de 35 días. ¿Por qué? Porque normalmente se manejan, les comentaba en las clases previas, que la mayoría de los productores de plántula usan las charolas de 200 cavidades, ¿verdad? Y esas plantas no aguantan más estar ahí en ese ambiente, limitado, restringido de la raíz, sobre todo más de 30 días. Por eso es que la mayor parte de los injertos en el caso de jitomate se hace alrededor de los 30 días. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Sí. ¿Deben tener algún tipo de, una medida específica en el diámetro del tronquito? ¿O es el diámetro que dé a los 30 días? Mira, si se usaran charolas de más volumen o otro tipo de contenedor, se podría hacer más tardíamente. Pero le digo, la razón por la que se hace a los 30 días es por el tipo de contenedor que se ocupa. Y más o menos tienen ese diámetro, como 3 o 4 milímetros. Sí, pero sí se podría hacer un poco más tardío. La mayoría hasta ahorita la hacen a esa edad, por esa misma razón, porque nadie casi maneja charolas con más volumen. Por algunas cuestiones, yo creo que hasta ahorita de tipo económica, o porque a veces no se ha entendido bien, porque todos esos trabajos que hemos desarrollado todavía, hay gente que muchos no lo conocen, que conviene más producir una plántula ya más desarrollada para el trasplante, y sí se podría hacer injertos con plantas ya más tardías, ¿sí? Por ejemplo, hasta de 45, 50 días, que ya va a un diámetro de tallo incluso mayor, y que también sería factible. Pero hasta hoy, los productores usan ese tipo de charolas y pues están sujetos a esa edad de planta y a ese diámetro de tallo, ¿sí? Pero sí es posible hacerlo un poco más tardío, con plantas ya más desarrolladas. Otra pregunta, profe. ¿Sí? ¿Los clips que venden comercialmente vienen por medidas? No, es una sola medida. Es una medida estándar. Y obviamente que es barato porque te lo venden incluso por cajas de 10 millares, ¿no? Entonces, el clip resulta algo barato. Es una sola medida
Y ahorita fíjense, como por lo mismo que sabiendo que como hacen el injerto es más o menos a 30 días y ese tiene un diámetro como de 3 milímetros, entonces en el clip tiene un agujerito, ¿sí? Y una vez que se coloca ahí las dos partes, se presiona ligeramente y ya queda la unión, así, o sea, se presiona suave, ¿no? Entonces viene con esa medida, viene una medida estándar, ¿sí? No sé si algunos medidas diferentes, pero lo que yo tengo entendido es que pues, lo fabrican, haz de cuenta como los anillos que se utilizan para tutorear las plantas, te lo hacen en una sola medida, ¿no? Igual te lo venden por cajas, porque saben que con ese diámetro que tiene el anillo puedes tutorear cualquier planta, ¿sí? Y entonces así vienen también esos clips de plástico que son muy suaves y muy manejables, ¿sí? Nada más permítame decirle unas cosas a alguien que me sacó ahorita del grupo. Por favor, no anden haciendo eso. Ah, sí, sí. Yo no sé quién haya sido, pero obviamente que no debe. No sé si fue accidental, pero no debe ser, obviamente. Bueno, ¿alguien más? Al contrario, yo quisiera que participaran todos, ¿no? Bueno, entonces voy a anotar a los que participaron, por favor. Bueno, Sergio, porque ya conozco su voz. Algunos 2 o 3 más que participaron, ¿me pueden decir su nombre, por favor? La última compañerita que participó. Solís Guerrero Estrella. Pues, ¿cómo? Solís Guerrero Estrella. Solís Guerrero. Ajá. El compañero también que aportó algunas ideas de los injertos aquí de Texcoco. Por favor, digo porque esto para mí siempre cuenta. Andrés, profe, Mérida. Andrés Mérida. ¿Hubo alguien más ya no? Creo que fueron todos, ¿verdad? Bien, jóvenes. Entonces, nos vemos déjenme pasar la lista, capturar la lista, y nos estaríamos viendo el próximo martes. Déjenme pasar primero la lista. Descargar lista de existencia. Bien, ya está descargada la lista. ¿No hay más preguntas? Si no, creo que dejamos, ya son las 12. Nos vemos el martes. Vamos a hablar de los métodos o las formas de desarrollar plántula, pero a través de esquejes, que también es una alternativa interesante. Sobre todo, este método sí baja mucho los costos de producción. Como pueden percatarse, el costo de un injerto es más caro que una plántula normal, pero 2 veces lo que se invierte en eso. ¿Sí? Muy bien, pues nos vemos el martes, Profe. jóvenes, a la misma hora. ¿Sí? Profe. Una última duda. Sí, adelante. Más que nada bueno, ya es un poco aparte del tema, pero tiene que ver. ¿Ha escuchado creo que lo llaman jitopapa? Ah, sí. Es un injerto de un jitomate con una papa. Sí. Me parece que el Así producto de es. esa planta no se puede comer así en fresco por unas altas cantidades de solanina, creo. Y que son producidas pues por la papa, por la parte injerta de la papa.
si usted mencionó hace rato que no se afecta uno con otro, ¿cómo es que en esta creación, o no sé cómo llamarle, sí afecta? A lo mejor, bueno, es que aquí estamos hablando de dos especies. O sea, en general no se afecta. O sea, pudiera ser que en general se mantienen las características genéticas de la variedad en un injerto, ¿no? Que ese es el objetivo, si no, no tendría sentido hacer eso. Pero aquí, posiblemente el hecho de manejarse dos especies, ahí, bueno, sí son dos especies diferentes, pues. Entonces, no te sé decir muy bien. Yo he escuchado un poco lo de jitopapa, que por un lado se tiene papa y por otro jitomate. Pero piense que ese tipo de trabajos los dejaron de realizar. Seguramente por ese tipo de problemas que comentas, o porque posiblemente sí había algunos efectos que no se entendieron bien. Pero casi no hay. Yo, de esto de la jitopapa, recuerdo que yo lo empecé a escuchar desde que yo terminé la carrera, o sea, hace muchos años, ¿no? Yo terminé la carrera en el 90, y desde ahí yo ya empezaba a escuchar de la jitopapa, pero no tuvo, yo nunca le seguí más la pista a eso, la verdad no podría decir más, pero por alguna razón que seguramente no fue conveniente, pues lo dejaron de trabajar. Yo no entendía en ese momento bien qué es lo que pasaba, pero sí hay algo de eso de papa, pero la verdad no tengo más información para poderles compartir. Ujú. Gracias, profe. Sí. Pues sale, chavos. Nos vemos entonces, cuídense. Dale, profe. Nos vemos, profe. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Sí, adiós. Hasta luego.